me oían llorar detrás de la pared, y aún así subieron el volumen de los villancicos. La nieve caía despacio aquella noche, cubriendo las calles como una sábana blanca, que todo lo callaba. Las luces de las casas titilaban en rojo y dorado. Los árboles resplandecían detrás de las ventanas. Los niños reían corriendo con bufandas de colores, y en cada esquina se escuchaban las mismas canciones que anuncian la llegada de la Navidad. En la casa de mi hijo, todo era alegría. El aroma del pavo, el sonido de las copas al chocar, las risas que subían y bajaban por el pasillo, como si la felicidad viviera ahí para siempre. Yo podía escucharlo todo desde el lugar donde me tenían, tan cerca y tan lejos a la vez. Cada carcajada atravesaba el frío y se quedaba suspendida en el aire, igual que mi respiración. En ese instante entendí que uno puede morir no solo de soledad, sino de oír la vida continuar sin uno. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que volver atrás, a los años en que todavía me llamaban mamá con ternura. Me llamo Estela, aunque hace tiempo que nadie pronuncia mi nombre completo. Fui maestra de primaria durante 40 años, de esas que creen que enseñar a leer es plantar una semilla de luz en el alma de un niño. Me casé joven con Andrés, un hombre trabajador, bueno, de esos que llegaban a casa oliendo a madera y cansancio. Tuvimos un solo hijo, Mauricio, y desde que lo tuve entre mis brazos supe que mi vida giraría en torno a él. Era un niño dulce, curioso, con una sonrisa que desarmaba cualquier enojo. Le enseñé a rezar antes de dormir. Le cosí cada disfraz de la escuela, y cuando se enfermaba pasaba las noches en vela contando sus respiraciones. Andrés y yo trabajamos toda la vida pensando en su futuro. No tuvimos lujos, pero jamás faltó un plato de sopa caliente ni un abrazo antes de dormir. Cuando Andrés partió, hace ya más de 10 años, la casa se me volvió grande y silenciosa. Cada rincón guardaba su voz, su tos, su modo de decir mi nombre. Mauricio me prometió entonces que nunca me dejaría sola. «Véngase con nosotros, mamá», me dijo. «Usted ya no tiene que preocuparse por nada». Yo vendí la casita, donde pasé medio siglo, y le entregué el dinero para ayudarle con la hipoteca. No lo hice con cálculo, sino con amor. Pensé que así tendríamos un techo compartido, que yo sería útil cuidando a los nietos, preparando los guisos que él tanto extrañaba. Y al principio fue así. Me decían que sin mí la casa no era hogar, que mis tamales eran bendición, que la abuela era el alma de cada Navidad. Los primeros años fueron buenos. Yo bordaba servilletas, tejía bufandas para los niños, hacía chocolate caliente con canela, y cada diciembre llenaba el árbol de esferas que había conservado desde que Mauricio era pequeño. Pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, no de golpe, sino como cuando el agua va enfriando sin que uno lo note hasta que ya está helada. Mi nuera, Claudia, comenzó a quejarse de los gastos, de la luz, de mi habitación ocupando espacio. Los nietos crecieron, dejaron de buscar mis historias, se encerraban con sus teléfonos y apenas respondían cuando los llamaba. Yo intentaba no molestar, mantenerme discreta, pero todo en esa casa me recordaba que sobraba. La última Navidad que pasamos juntos en armonía fue hace 3 años. Después, algo se quebró sin remedio. La casa, que alguna vez fue refugio, se volvió un lugar ajeno,
Yo oía discusiones a puerta cerrada, frases cortadas cuando yo entraba al comedor, miradas que se evitaban. Una noche escuché a mi nuera decir que ya no era vida tener una anciana dando vueltas por la sala. Me dolió, pero me quedé callada. A la mañana siguiente, Mauricio me pidió con voz cansada que por unos días me instalara en el garaje. Mientras arreglamos el cuarto de los niños, mamá, es temporal. Acepté, porque una madre siempre cree que ceder es amar. Él puso un colchón sobre el piso de cemento, una lámpara pequeña y una manta vieja. Dijo que en 2 o 3 semanas volvería todo a la normalidad. Pero las semanas se hicieron meses, y la puerta del garaje se cerró cada vez más temprano. Yo trataba de no quejarme. Escuchaba las risas desde mi rincón, los villancicos ensayados por los nietos, el olor a pan horneado filtrándose por las rendijas. Les hablaba con voz alegre cuando abrían la puerta, fingiendo que no me dolía el cuerpo por el frío. Me traían un plato de comida y lo dejaban en una bandeja de metal, sin siquiera mirarme. En una ocasión, mi vecina doña Mirta me vio desde su ventana y me preguntó si todo estaba bien. Le sonreí y mentí, como hacen los viejos cuando no quieren preocupar a nadie. Nadie debe saber que un hijo puede convertir la casa materna en un desván. Llegó diciembre otra vez, el invierno más crudo que recuerdo. Mauricio compró luces nuevas. Claudia decoró el árbol. Los nietos ensayaron canciones. Yo tejía en silencio dentro del garaje, con los dedos entumecidos, pensando que quizá ese año volverían a invitarme a la mesa. Pero no. A la tarde del 24, mi hijo vino a dejarme una manta y me dijo: «Mamá, esta noche habrá mucha gente. No queremos que se estrese. Descanse aquí tranquila». La puerta se cerró y oí cómo ponían el seguro. Desde dentro escuchaba los villancicos, los brindis, el tintinear de los platos. Intenté encender una velita para calentar mis manos, pero el aire la apagó al instante. Me envolví con la manta hasta la cabeza. Afuera nevaba, y cada copo que caía sobre el techo hacía un sonido hueco, como si marcara el ritmo de mi respiración. En un momento pensé que si me dormía, ya no despertaría. Y mientras mis párpados pesaban, pensé en todas las veces que yo los había arropado, en las noches que pasé rezando para que nunca les faltara nada. No imaginé que lo único que me faltaría a mí sería su compasión. Dicen que una madre olvida, pero hay cosas que ni el tiempo ni el perdón pueden borrar. Cuando me llevaron al hospital, yo no sabía si seguía viva. Recuerdo la voz de una mujer gritando mi nombre, manos calientes sobre mi cara helada, un olor a gasolina y nieve mezclados. Luego, silencio. Desperté envuelta en sábanas blancas, con un pitido constante a mi lado y una enfermera joven sonriéndome con los ojos tristes. «Tranquila, doña Estela», me dijo, «ya está a salvo». Yo no entendía nada. Intenté mover los dedos, pero dolían como si fueran de piedra. Mi cuerpo entero temblaba aún, aunque ya no había frío. Miré al techo. Reconocí el color gris de los hospitales y una lágrima me rodó sin permiso. No era por el dolor físico, era por la certeza de haber tocado fondo, de haber llegado al límite exacto donde la humillación deja de doler y se convierte en una especie de vacío sin fondo. Me dijeron que una vecina, doña Mirta, había encontrado la puerta del garaje entreabierta cuando iba a sacar la basura, y que, al verme tirada, llamó a emergencias sin pensarlo.
Si no hubiera sido por ella, dijo el médico, habría muerto en pocas horas. Hipotermia severa, dijo con voz seria, pero con ese tono que usan los doctores cuando saben que no solo el cuerpo está enfermo. ¿Y mi hijo?, pregunté. La enfermera se miró con otra y bajó la vista. Nadie había ido a verme, ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca. Permanecí ingresada 2 semanas. Aprendí a tomar lentamente el té caliente sin que me temblara el pulso, a volver a sentir los dedos de los pies, a dormir sin soñar con puertas cerradas. Doña Mirta me visitaba todos los días. Traía pan dulce, una bufanda nueva y sobre todo palabras. «No se deje morir, doña Estela», me decía. «Usted todavía tiene dignidad». Al principio, esas palabras me sonaban ajenas. ¿Dignidad? Yo había vivido creyendo que la dignidad era servir, cuidar, callar. Pero ella hablaba de otra cosa, de una dignidad que nace cuando uno se da cuenta de que ya no debe mendigar amor. El médico me dio el alta a comienzos de enero, pero yo no tenía a dónde volver. La trabajadora social del hospital habló con Mirta, y entre las dos arreglaron que me quedara en su casa por un tiempo. Recuerdo el olor a jabón y canela de su cocina, los manteles limpios, el sonido de la radio vieja con boleros a media tarde. No era lujo, era hogar, el que había perdido sin darme cuenta. Lloré la primera noche, no por tristeza, sino por gratitud. Mirta me dejó dormir en el cuarto de su hija, que trabajaba en otra ciudad. En la mesa de noche había una Biblia abierta y una foto de familia. Me dormí mirando esa imagen y pensando en cómo se ve la felicidad cuando todavía no se ha roto. Pasaron los días y el caso empezó a correr por el barrio. Nadie podía creerlo. Algunos decían que tal vez fue un accidente, otros que el hijo y la nuera debían ir presos. Yo no quería oír nada, pero las palabras llegan igual, como el viento que se mete por las rendijas. Una tarde, un periodista tocó la puerta. Traía un cuaderno y una mirada entre curiosa y compasiva. «Solo quiero entender qué pasó, doña Estela», me dijo. Yo lo miré largo rato. Parte de mí quería callar para siempre. La otra parte necesitaba decirlo en voz alta para que dejara de quemar por dentro. Le conté lo esencial. Cómo vendí mi casa, cómo me llevaron al garaje, cómo pasé la noche escuchando las risas. Él anotaba todo sin interrumpir. Cuando terminé, me pidió permiso para publicar la historia. Tal vez así otras personas no sufran lo mismo, dijo. Acepté, sin saber que esas palabras abrirían una tormenta. La nota salió en el periódico local bajo el título «Anciana encontrada con hipotermia en el garaje de su hijo». Al principio sentí vergüenza, después alivio. Era la verdad, desnuda y dura, pero mía. En los días siguientes empezaron a llegar visitas, voluntarios, vecinos, incluso una abogada del DIF que me explicó que podía presentar una denuncia. Yo no quería venganza, quería paz, pero Mirta insistió. «No es por usted, Estela, es por todos los viejos que están viviendo lo mismo y no se atreven a hablar». Acepté firmar los papeles, no por rencor, sino por justicia. El proceso fue lento. El hijo negó todo. Dijo que mamá insistía en quedarse en el garaje porque allí tenía sus cosas. La nuera lloró frente a las cámaras.
hablando de un malentendido familiar. Los nietos no dijeron nada, pero las pruebas hablaban. Fotos del garaje, temperaturas registradas, los informes médicos, las palabras de Mirta. Cuando me citaron a declarar, caminé despacio hasta la sala del juzgado, con el abrigo prestado y los guantes de lana que me había tejido Marta. Mi hijo no me miró a los ojos. Sentado frente a mí, parecía un extraño. Recordé cuando era niño y me abrazaba fuerte porque temía la oscuridad. En ese momento, pensé que la oscuridad verdadera era esta: ver a tu propio hijo sin reconocerlo. Durante el juicio, el abogado del gobierno preguntó: «Doña Estela, ¿usted desea castigo para su familia?». Yo respiré hondo y respondí despacio: «No, señor, solo deseo que sepan lo que hicieron». Hubo silencio. Mi voz no tembló, porque ya no tenía lágrimas que temblar. El juez ordenó medidas de restricción y una multa. Fue poco, pero simbólico. Me sentí libre, como si de repente el aire volviera a entrarme a los pulmones después de meses de ahogo. Después del juicio, la abogada me habló de un programa de apoyo para adultos mayores sin hogar. Me ofrecieron un lugar en una casa de reposo pequeña, en las afueras. Mirta me acompañó el primer día. La casa tenía paredes color durazno y un jardín lleno de geranios. Había otras mujeres de mi edad, cada una con su historia, cada una con los ojos llenos de recuerdos. Algunas habían sido abandonadas, otras perdieron a sus familias por la distancia o la indiferencia. En ese lugar aprendí que la soledad compartida puede curar más que cualquier medicina. Empecé a escribir mis recuerdos en un cuaderno, no como quien busca venganza, sino como quien necesita dejar testimonio. Escribí sobre Andrés, sobre mis alumnos, sobre el primer día que vi nevar, sobre las Navidades donde todavía se cantaba Noche de Paz, de verdad. También escribí sobre el garaje, el frío, la puerta cerrada y la voz de Mirta que me salvó. Cada palabra era un pedacito de alma que volvía a su sitio. Un día, Mirta llegó con un notario. Me dijo que había pensado mucho y que quería asegurarme una vejez sin preocupaciones. Yo me reí, creyendo que exageraba, pero ella hablaba en serio. «No se preocupe, doña Estela», me dijo el notario. «Solo son unos documentos para dejar claro que su pensión y sus derechos están protegidos». Yo firmé sin entender demasiado, confiando en ellos, porque por primera vez en mucho tiempo alguien hacía algo por mí sin esperar nada a cambio. Pasaron los meses y la historia se difundió por todo el país. Recibí cartas de personas que habían leído mi caso. Una mujer escribió desde Monterrey diciendo que había convencido a su madre de volver a vivir con ella después de leer mi historia. Otra, de Oaxaca, me mandó una bufanda tejida a mano, con una nota que decía: «Por todas las madres que merecen calor». Lloré al leerla. Mirta las guardaba en una caja y decía que algún día abriríamos un museo de la memoria. Un periodista joven, distinto al primero, vino a visitarme. Me preguntó si me arrepentía de haber denunciado. Le dije que no, que si me hubiera quedado callada, tal vez otras abuelas seguirían durmiendo en garajes. Le conté que cada noche, cuando cierro los ojos, ya no oigo risas ni villancicos. Solo el sonido tranquilo del viento en el jardín y el ladrido lejano de un perro. Eso, para mí, era la paz. Pero la vida, incluso cuando parece terminada, siempre guarda un giro.
Un día, Mirta llegó al asilo con un sobre. Lo dejó sobre mi falda sin decir nada. Era una carta del banco, con un sello que reconocí de inmediato. Decía que la venta de mi antigua casa se había hecho a nombre de mi hijo, pero con cláusulas irregulares. En palabras simples, el dinero que yo creí entregarle voluntariamente había sido manipulado. Mirta me miró con esos ojos suyos, mezcla de rabia y ternura. «Podemos recuperarlo, Estela», dijo, «pero eso implicará volver a enfrentarlos». Yo cerré el sobre y suspiré. «No, Mirta, que se queden con el dinero. Ya perdieron algo mucho más valioso». Ella insistió unos días, pero yo no cedí. No quería volver a sentir la sombra de esa familia sobre mí. Lo único que deseaba era cerrar el círculo. Fue entonces cuando decidí hacer mi propio testamento. No tenía mucho: mi pensión, algunos ahorros, las cartas, la ropa, el cuaderno, pero quise dejar todo claro. Llamé al notario que ella conocía y redactamos un documento sencillo. Todo lo que poseía, lo poco o mucho que fuera, sería donado a una fundación de ancianos abandonados y a mi querida Mirta, la mujer que me devolvió la fe en la humanidad. Firmé despacio, con la mano temblando, pero el corazón firme. Así, le dije al notario, no queda deuda con nadie. Aquella noche dormí profundamente, por primera vez sin miedo al frío ni a las sombras. Soñé con Andrés y con el niño que fue Mauricio. En el sueño me pedían perdón. Yo los abrazaba, pero al abrir los ojos comprendí que el perdón real no necesitaba de ellos. Vivía dentro de mí. Cuando llegó la siguiente Navidad, el hogar donde vivía organizó una pequeña fiesta. Había ponche, buñuelos y un árbol sencillo con adornos de papel. Alrededor, mujeres con arrugas de batalla cantaban bajito. Miré las luces parpadear y sentí que, de algún modo, volvía a empezar. Ya no esperaba a nadie. Ya no dolía. Pensé que quizá, en otro lugar, mis nietos seguían riendo, sin saber que la abuela todavía respiraba bajo otro techo, rodeada de gente que no llevaba su sangre, pero sí su compasión. Esa fue la verdadera redención, porque entendí que el amor no se extingue, solo cambia de casa. Y aunque mi historia empezó con una puerta cerrada, terminó con otra que se abrió, la de la bondad ajena, la de la esperanza que renace incluso en el invierno más cruel. No hay cárcel más fría que una casa donde te tratan como estorbo. Nunca olvidaré el día que regresé por primera vez a esa calle. Había pasado casi un año desde aquella noche de hielo, desde que mi cuerpo se apagó en el garaje y mi alma decidió seguir viva por pura terquedad. La trabajadora social insistía en que era necesario volver, al menos para cerrar el proceso judicial. Yo no quería. Pero Mirta me tomó de la mano y me dijo que enfrentarse al pasado no era un castigo, sino una forma de ponerle llave definitiva al dolor. Así que me vestí con mi abrigo gris, el mismo que ella me regaló, y subí al auto, que nos llevó de vuelta al barrio, donde una vez creí que todo era amor. La casa seguía igual. Las luces navideñas colgaban, aunque ya no era diciembre. Quizás nadie se había molestado en quitarlas. Las mismas ventanas, las mismas plantas secas en la entrada. Pero algo había cambiado en el aire. Ya no olía a hogar, sino a vacío, a polvo viejo y promesas rotas. Me quedé mirando el portón largo rato.
Mirta me ofreció su brazo, pero preferí caminar sola hasta la puerta. Cuando toqué el timbre, sentí que los dedos me temblaban, igual que aquella noche. Fue mi nuera quien abrió. Me miró como si viera un fantasma. «Doña Estela, ¿qué hace aquí?», murmuró. Su voz sonaba tensa, impaciente, como si temiera que los vecinos nos vieran juntas. «Vengo a recoger mis cosas», respondí. Mentí. No tenía nada que recoger. Solo quería verme reflejada en ese lugar por última vez. Ella dudó, pero se hizo a un lado. Al entrar, el calor del calefactor me golpeó en la cara. Era ese calor falso que no calienta el alma. Todo estaba impecable, sin una huella de que alguna vez yo hubiera vivido allí. Ni una foto, ni un bordado mío, ni el rosario que colgaba en la pared. Todo había desaparecido, como si me hubieran borrado con esmero. Mauricio apareció desde el comedor, con un gesto que mezclaba vergüenza y molestia. «Mamá, no esperaba verla». Lo miré sin hablar. En su rostro vi el peso de un año entero, evitando pensar en mí. «Solo vengo por unos documentos». Mentí otra vez. «¿Podrías decirme dónde quedaron las cajas del garaje?». Él bajó la mirada. «Las tiramos, mamá. Estaban húmedas». Esa frase me dolió más que cualquier cosa. Tiraron mis cosas, mis libros, mis cartas, los cuadernos donde guardé las historias de mis alumnos. Era como si hubieran tirado mi vida. Mirta, que había entrado conmigo, no dijo palabra. Observaba en silencio, pero sus ojos ardían. Claudia, la nuera, se cruzó de brazos. «Si solo viene por eso, la acompañamos al garaje. Caminamos hasta allí, el mismo lugar donde casi muero». La puerta estaba pintada de nuevo, el piso limpio. Habían puesto una bicicleta de ejercicio y unas cajas con adornos. «Aquí ya no queda nada», dijo ella. Yo di un paso dentro. El aire seguía helado, aunque fuera verano. Miré el rincón donde me acosté aquella noche. Puse la mano en la pared y la sentí todavía fría. Me giré hacia ellos y pregunté despacio: «¿Alguna vez pensaron en lo que hicieron?». Mauricio abrió la boca, pero no dijo nada. Claudia apartó la mirada. «Nos equivocamos», murmuró. «Fue un momento difícil». Yo reí, pero sin alegría. Un momento difícil no dura horas. No deja a una madre morir sola. Eso se llama crueldad, no dificultad. Mirta dio un paso adelante. «Doña Estela no vino a pelear». «Pero yo sí», dijo con voz firme. «Yo la encontré. Yo vi cómo estaba. Y ustedes deberían dar gracias de que todavía respira». Claudia intentó replicar, pero Mirta la miró con una dureza que la calló. Mauricio me miró como pidiendo clemencia. «Mamá, yo no supe cómo reaccionar. Todo se nos fue de las manos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento quise creerle. Quise pensar que en su corazón quedaba algo de aquel niño que me abrazaba cuando tenía miedo. Pero era tarde. Hay lágrimas que ya no lavan nada. Antes de irme, le dije una sola cosa: «No busques mi perdón, hijo. No se trata de perdonar, se trata de que entiendas». Y me di media vuelta. Afuera, el sol caía sobre la nieve derretida y el aire olía a barro. Mirta me sostuvo del brazo y caminamos despacio hasta el coche. No miré atrás. Esa fue la última vez que vi esa casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto en la casa de Mirta, escuchando el tic-tac del reloj,
Pensaba en cómo el amor puede volverse costumbre, y la costumbre, desprecio. No hay línea que se cruce de golpe. Todo se va apagando despacio, hasta que un día el silencio pesa más que los recuerdos. Empecé a pensar en los años que pasé cuidando a mi familia, en las madrugadas de fiebre de Mauricio, en las meriendas, los cumpleaños, las cartas del Día de la Madre. Recordé cómo vendí mi casa para darle a él lo que creí que necesitaba, y comprendí que el error no fue amar demasiado, sino amar sin límites. Unas semanas después, Mirta me contó que el periodista que había publicado mi historia quería verme. Acepté. Me llevó a un café sencillo del centro. El periodista era joven. Tenía el cabello desordenado y una mirada honesta. Me dio un sobre. Adentro había cartas, muchas, enviadas por gente de todo el país. Su historia cambió algo en la gente, doña Estela, me dijo. A veces, cuando uno cuenta el dolor, sin querer siembra conciencia. Le agradecí. Cuando regresé a casa pasé horas leyendo esas cartas. Una mujer escribió que su madre había muerto sola y que ahora entendía su culpa. Otra, que iba a visitar a su abuela ese mismo día. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. Tal vez mi dolor no había sido inútil. Con el tiempo, empecé a ayudar en el hogar donde vivía. Leía a las demás mujeres, las acompañaba al médico, les contaba cuentos para dormir. Ellas me decían «maestra» y se reían de mis historias antiguas. Había una, en especial, doña Graciela, que siempre repetía «Nosotras no somos desechos, somos testigos». Me gustaba esa frase. La escribí en mi cuaderno junto a otra que inventé yo. Nadie muere del frío si alguien lo llama por su nombre. Un día, Mirta llegó con una noticia. Estela, te buscan. Yo pensé que sería alguna institución o periodista más, pero era un abogado. Venía de parte de un notario. Me explicó que, según las leyes, yo tenía derecho a recuperar una parte del dinero que se usó para comprar la casa de mi hijo, porque la transacción no había sido legalmente voluntaria. Podía iniciar un proceso civil. Me quedé en silencio. Él habló de porcentajes, escrituras, plazos, pero yo solo pensaba en algo. ¿Para qué sirve el dinero cuando el alma está cansada? Le agradecí su tiempo y le pedí que se retirara. Mirta quiso insistir, pero le tomé las manos y le dije, «No quiero que mi vida gire otra vez alrededor de ellos. Ya me robaron bastante, no les daré también mi paz». Esa noche, sin embargo, tuve un sueño extraño. Soñé que entraba al garaje otra vez, pero estaba lleno de flores. Sobre el piso había una mecedora y en la pared colgaba una foto de Andrés sonriendo. Cuando me desperté, entendí que ese lugar ya no me pertenecía. Debía dejarlo atrás de verdad. Pasaron los meses. El invierno volvió, pero ya no me daba miedo. Cada vez que veía la nieve caer por la ventana del asilo, pensaba en todas las madres que esa misma noche dormían en rincones fríos, esperando que alguien las recordara. Decidí que quería hacer algo por ellas. Hablé con Mirta y con la directora del hogar. Propuse abrir un pequeño fondo con las donaciones que la gente enviaba después de leer mi historia. Podríamos ayudar a mujeres mayores sin familia, aunque sea con cobijas, alimentos, compañía, les dije. Mirta, emocionada, empezó a moverse enseguida. En pocos meses, logramos abrir una pequeña sala en el asilo donde recibíamos visitas, servíamos té y escuchábamos historias. La llamamos El Rincón del Calor Humano. Una tarde,
Recibimos la visita de un grupo de estudiantes. Habían leído mi historia en la universidad y querían grabar un documental. Me senté frente a las cámaras, nerviosa. Me preguntaron qué sentía hacia mi hijo. No supe responder al principio. Luego dije la verdad. No siento odio, siento ausencia. Y la ausencia no se puede castigar. Cuando terminaron la entrevista, una de las muchachas se me acercó llorando y me abrazó. «Usted me recordó a mi abuela», me dijo. «Hace mucho que no la veo, pero hoy mismo voy a visitarla». Apreté su mano y le sonreí. Si al menos una nieta volvía a tocar la puerta de su abuela por mis palabras, entonces todo valía la pena. Con el tiempo, el documental se hizo viral. Llegaron más cartas, más donaciones. Se organizó una colecta para ampliar el hogar y construir una pequeña biblioteca. Yo seguía ayudando como podía, corrigiendo cartas, enseñando a escribir a las residentes analfabetas. A veces, por las noches, pensaba en Mauricio. Me lo imaginaba envejeciendo también, enfrentando su propia soledad. No deseaba su mal, pero sabía que el tiempo enseña con crueldad lo que el amor no pudo enseñar con ternura. Un día de primavera, mientras regaba los geranios, Mirta entró corriendo con el teléfono en la mano. «Estela, tenés que ver esto», dijo. En la televisión daban un noticiero. Hablaban de una nueva ley propuesta por el Congreso local para proteger a los adultos mayores de abandono familiar. En la pantalla aparecía mi foto, la de una vieja con bufanda azul sonriendo tímidamente. Inspirada en el caso de doña Estela Ramírez, sobreviviente de hipotermia en 2023. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Mirta me abrazó. «Mirá, tu dolor sirvió para algo». Lloré en silencio, sosteniéndole la mano. No todas las vidas dejan huellas, pensé. Algunas dejan advertencias. Meses después, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra enseguida. Era la de Mauricio. La abrí con cuidado. Decía: «Mamá, no sé si merezco que lea esto, pero quiero que sepa que lo lamento. No hay día que no piense en lo que hice. Mis hijos me preguntan por usted, y no sé qué decirles. Si algún día quiere verme, estaré aquí». La carta temblaba entre mis dedos. No respondí. No porque no sintiera compasión, sino porque entendí que el perdón no necesita contacto. Lo guardé en el cuaderno, junto a mis otras historias, como quien guarda una cicatriz, no para mirarla, sino para recordar que sanó. En diciembre de ese año, el hogar organizó una misa en memoria de los mayores fallecidos. Encendimos velas y dijimos sus nombres. Cuando me tocó el turno, cerré los ojos y dije el mío en silencio, como si me despidiera de la vieja Estela, que fue ingenua, sumisa, callada, la que dejaba que la encerraran por amor. Esa Estela murió en el garaje. La que seguía viva era otra, una mujer que había aprendido que el calor verdadero no se mendiga, se comparte. Esa fue mi tercera Navidad lejos de ellos, y la primera en la que me sentí en casa. Las otras mujeres cantaban, Mirta servía ponche, y yo observaba las luces del árbol. Afuera, la nieve caía de nuevo, pero esta vez no daba miedo. En cada copo que se posaba en la ventana, veía reflejado mi propio respiro, cálido y libre. Y mientras el coro cantaba, pensé que quizá el verdadero milagro de Navidad no era el perdón, ni siquiera la fe, sino la dignidad recuperada,
porque después de todo lo que perdí, seguía viva. Y eso, para una vieja como yo, ya era suficiente milagro. Pensé que el silencio sería mi tumba, pero fue mi renacimiento. A veces, el cuerpo se cura antes que el alma. En los meses que siguieron, mis manos dejaron de temblar, mis pasos se volvieron firmes, mis mejillas recuperaron un poco de color, pero por dentro seguía viviendo con ese frío antiguo, ese que no depende del clima, sino de la ausencia. Me costaba hablar de lo que sentía. No quería preocupar a nadie, ni siquiera a Mirta, que me cuidaba como una hermana. Había noches en que me levantaba a escondidas, iba al patio y miraba el cielo estrellado, preguntándome por qué seguía viva, qué sentido tenía haber sobrevivido si ya nadie me esperaba. El aire olía a tierra húmeda y a invierno que se niega a irse. En esos silencios comprendí que la vida no me había devuelto la oportunidad de volver atrás, sino la obligación de mirar adelante. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina del hogar, Mirta entró con un periódico doblado. «Tenés que ver esto», dijo, dejando el papel sobre la mesa. En la portada, una foto mía. «Sobreviviente de hipotermia inspira proyecto de ley». Leí despacio, sin saber si reír o llorar. Decía que el Congreso local había aprobado un programa de vigilancia a familias con adultos mayores dependientes. Me quedé mirando mi propia imagen, tan ajena y tan mía a la vez. Nunca pensé que serviría para algo más que para dar lástima. Murmuré. Mirta me abrazó. «No, Estela, vos serviste para abrir los ojos de muchos». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día, como un eco que me hacía pensar en cuántas Estelas había escondidas tras las paredes de tantas casas, escuchando risas desde la soledad. Esa noche, mientras las demás dormían, escribí en mi cuaderno: «He aprendido que hay silencios que matan y silencios que salvan. Yo estuve en el primero. Ahora quiero vivir en el segundo». Era mi forma de agradecer sin decirlo. Desde entonces, empecé a escribir cada día un poco. No eran recuerdos, eran reflexiones sobre la dignidad, la vejez, la familia, el perdón. Algunas las leía en voz alta en el comedor del hogar, y las mujeres me escuchaban en silencio, con los ojos brillando. Una de ellas, doña Graciela, me dijo un día: «Tu voz nos calienta, Estela». Es como si tejieras cobijas con palabras, y entendí que tal vez ese era mi nuevo oficio: tejer calor donde antes hubo hielo. Poco después recibí una invitación del ayuntamiento. Querían que diera unas palabras en una ceremonia de reconocimiento a ciudadanos ejemplares. Me reí cuando lo leí. ¿Yo? ¿Ejemplar? Si apenas estoy aprendiendo a respirar sin miedo. Pero Mirta insistió, y fui. La ceremonia fue en un salón municipal, sencillo, con banderas en las paredes y olor a flores artificiales. Cuando me llamaron, sentí las piernas flaquear. Caminé despacio hasta el estrado, mientras la gente aplaudía. El eco del aplauso me resultaba irreal, casi incómodo. Tomé el micrófono y dije: «Yo no soy ejemplo de nada. Solo soy una mujer vieja que creyó en el amor equivocado. Pero si mi historia puede servir para que alguien deje de callar, entonces valió la pena». Hubo un silencio largo, de esos que no necesitan aplausos. Vi rostros emocionados, ojos humedecidos. En ese instante supe que ya no era una víctima, era testimonio.
Al salir, me esperaban algunos jóvenes con cámaras. Uno de ellos me preguntó qué sentía al saber que mi hijo no había aparecido más. Pensé la respuesta antes de hablar. Siento paz, porque al fin entendí que hay ausencias que no hay que llenar, solo respetar. Fue sincero. No sentía odio, ni deseo de justicia divina, solo una serenidad amarga, como quien ya ha llorado todo y ahora solo contempla el paisaje de lo perdido. Mirtha me tomó del brazo y me susurró: «Tu mirada ya no es de dolor, Estela, es de calma». Sonreí. Tal vez, después de tanto invierno, había aprendido a vivir con un pedazo de primavera dentro. Con el tiempo, la rutina del hogar se volvió un refugio. Las mañanas de café y pan, los paseos por el jardín, los rezos compartidos, los cumpleaños con pastel improvisado. Yo era la encargada de leer las cartas que llegaban, porque algunas compañeras ya no veían bien. A veces me tocaban historias alegres, otras llenas de abandono. Un día llegó una carta firmada por una mujer de Veracruz. Decía que había convencido a su hijo de no internarla, que quería quedarse en casa porque leyó mi historia en un artículo de Internet. Esa carta me hizo llorar como no lloraba desde hacía meses. Mirtha me abrazó sin decir palabra, y en silencio comprendí que cada lágrima de esa mujer desconocida me limpiaba un poco el alma. El invierno siguiente fue particularmente duro. Las tuberías se congelaban, el viento entraba por las rendijas, pero a mí ya no me asustaba el frío. Tenía mantas, sí, pero sobre todo tenía gente. Doña Graciela, Mirtha, las enfermeras, las chicas voluntarias. A veces jugábamos a recordar los aromas de la infancia. Pan de anís, jabón de tierra, café de olla. Era una manera de abrigarnos con memoria. En una de esas tardes, mientras contábamos historias alrededor de una estufa pequeña, Mirtha mencionó que había soñado con mi difunto esposo. Me decía que te estaba esperando, pero no con prisa. Sonreí. Yo también lo soñaba a veces, parado frente a la puerta, mirándome en silencio. Y entendí que la muerte no era el final, solo una estación más en el viaje. Un domingo de marzo. Llegó al hogar una periodista de la capital. Quería hacer un reportaje sobre el abandono de los mayores. Pasó todo el día hablando conmigo. Me preguntó qué sentía hacia mi hijo después de todo. Le respondí: nada que se pueda poner en palabras. El amor no desaparece, se transforma. A veces se convierte en una plegaria muda, otras en una advertencia. Me miró emocionada. ¿Puedo usar esa frase? Asentí. Días después, el reportaje salió en televisión nacional. Mostraban imágenes del hogar, de las mujeres tejiendo, de mí leyendo en voz alta. No esperaba lo que vino después. Empezaron a llegar donaciones, cartas, incluso visitas de voluntarios jóvenes. El lugar se llenó de vida. Una de las enfermeras me dijo: «Doña Estela, usted trajo calor al invierno». Yo respondí riendo: «No, solo recordé cómo encender una vela». Pero el destino todavía tenía planes. Un día, mientras tomábamos mate con Mirtha en el patio, apareció un hombre trajeado. Tenía un sobre en la mano y una expresión nerviosa. «Busco a la señora Estela Ramírez», dijo. Me levanté despacio. «Soy yo». Se presentó como abogado de una constructora. Me explicó que la casa donde vivía mi hijo sería demolida
y que durante el proceso de revisión legal habían descubierto irregularidades en la escritura original. «Parece que el terreno sigue registrado a su nombre, señora», dijo. Sentí un mareo leve. Mirta frunció el ceño. «¿Cómo que a su nombre?» El hombre abrió el sobre y mostró los documentos. Allí, en letras claras, estaba mi firma, pero también un detalle. La cesión que hice nunca fue validada ante notario. Legalmente, la propiedad seguía siendo mía. Me quedé en silencio largo rato, no por sorpresa, sino por el peso de la ironía. Había perdido todo, pero el destino me lo devolvía cuando ya no lo necesitaba. «¿Qué quiere hacer con el terreno?», preguntó el abogado. «Podría venderlo. El valor es alto». Lo miré y respondí sin dudar. «No quiero un peso. Quiero que ese lugar sirva para algo bueno, que se construya ahí un centro de atención a ancianos abandonados». Mirta me miró con los ojos brillando. «¿De verdad?», asentí. «Si mi vida empezó a morir en ese garaje, quiero que otras vuelvan a vivir en ese mismo suelo». El proceso tardó meses, pero al final se logró. El gobierno local aceptó el proyecto. Me pidieron que eligiera el nombre. Lo pensé mucho. Podía llamarse Casa Ramírez, Centro Estela, pero ninguna me sonaba sincera. Finalmente, escribí en un papel: «Hogar Luz del Invierno», porque eso había sido mi vida. Un invierno largo donde, sin esperarlo, apareció una luz. Cuando colocaron la primera piedra, fui con Mirta y las otras mujeres del hogar. A mi alrededor había funcionarios, cámaras, discursos, pero yo solo veía el suelo, ese mismo que una vez me sostuvo cuando creí que iba a morir. Cerré los ojos y murmuré una oración, no por mí, sino por todos los que alguna vez fueron olvidados detrás de una puerta cerrada. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo. Supervisé cada detalle. Elegí los colores de las paredes: blanco con verde agua, las camas, el comedor. Quería que oliera a pan recién hecho y no a desinfectante. Cuando inauguramos el centro, me senté en la silla principal, rodeada de mujeres a las que llamaba hermanas. Había risas, música, flores. Mirta me puso una bufanda nueva, tejida especialmente para el día. «Lo logramos, Estela», me dijo al oído. Asentí. «Sí, lo logramos, pero no solas. Nos ayudaron todos los que alguna vez supieron lo que es temblar y no tener a quién llamar». Esa noche, al regresar al hogar, no podía dormir. Fui al jardín, miré el cielo y sentí el aire tibio. Pensé en Andrés, en mi hijo, en los nietos. Tal vez un día sabrían que el garaje donde casi me muero se había convertido en un refugio para quienes nadie quería. Tal vez no, pero eso ya no importaba. Yo había encontrado sentido al sufrimiento. Me senté bajo el árbol y escribí las últimas líneas de mi cuaderno. No busqué justicia, busqué propósito, y lo encontré. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo la almohada y me dormí con una sonrisa, porque por primera vez en muchos años, la noche no me daba miedo. El frío ya no podía tocarme. Había aprendido a encender fuego con lo poco que quedaba de mi corazón. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, entendí que la vida me había devuelto más de lo que me quitó. La certeza de que incluso después del dolor más hondo, uno puede volver a tener fe en la bondad. El día que abrí esa carta, entendí que el silencio de un hijo puede ser más ruidoso que cualquier tormenta.
cuando inauguraron el Hogar Luz del Invierno. Mi historia ya era conocida en medio país. Venían periodistas, estudiantes, incluso sacerdotes a conocer el lugar que había nacido sobre el mismo suelo donde yo casi morí. Pero para mí no era fama, era reparación. Cada ladrillo de esas paredes era una respuesta al frío. Cada cama limpia, una forma de decirle al mundo: nadie merece congelarse esperando cariño. Sin embargo, la vida, caprichosa y sabia, todavía me tenía reservada una última lección. Una que no llegaría en forma de castigo, sino de verdad. Fue en mayo, justo cuando las bugambilias empezaban a florecer, que Mirta me trajo un sobre cerrado. Lo había dejado un mensajero del juzgado, con sello oficial. Me temblaron las manos antes de abrirlo. Adentro, una citación. Debía presentarme a declarar en un nuevo proceso. Mi hijo, Mauricio, había apelado el traspaso del terreno. Afirmaba que yo no estaba en mis facultades mentales cuando lo cedí a la fundación. Mirta maldijo entre dientes. Yo solo suspiré. Sabía que tarde o temprano iba a volver a buscarme, murmuré. Esa noche no dormí. Sentía que el pasado había vuelto a tocar la puerta que tanto me costó cerrar. La mañana del juicio fue gris y húmeda. Mirta me acompañó al tribunal. Al entrar, vi a Mauricio al fondo, con un traje oscuro y los ojos cansados. Se notaba envejecido. Ya no tenía la arrogancia de antes, pero sí esa rigidez de quien no puede admitir que hizo mal. A su lado, su abogado recitaba frases frías. Yo me senté frente a ellos, con el cuaderno de notas en la mano, como un talismán. Cuando el juez me pidió hablar, me puse de pie. Señoría, dije, no firmé nada sin saber lo que hacía. Regalé ese terreno porque en él no vi propiedad, sino heridas. Convertí el lugar donde fui olvidada en un sitio donde nadie volverá a estar solo. Mauricio bajó la cabeza. Su abogado intentó interrumpir, pero el juez lo calló con la mano. ¿Desea añadir algo más?, preguntó el magistrado. Asentí. Sí. Deseo que conste en actas que mi mente está más clara que nunca, porque para tener juicio no se necesita memoria, sino conciencia, y la mía está limpia. El juez me observó en silencio, luego giró hacia mi hijo. Mauricio no levantó la vista. Las palabras le pesaban como piedras. Al final, el tribunal desestimó su apelación. Yo gané el caso, pero no sentí victoria. Sentí compasión. Mientras salíamos, lo vi sentado, con los ojos rojos. Dudé, pero me acerqué. Le toqué el hombro. «Hijo». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. «No lo sé, mamá», dijo, con voz rota. «Pensé que todavía podía arreglar las cosas, tener algo tuyo». «Ya tenías lo más valioso», respondí. «Pero lo dejaste morir». Salí del juzgado despacio. Afuera llovía. Una lluvia tibia, como si el cielo también quisiera lavar algo. Mirta me cubrió con su paraguas, y caminamos en silencio hasta el auto. Sentía un cansancio profundo, pero también una paz resignada. A veces, la justicia humana no repara lo que el corazón rompe, pero al menos deja constancia. Esa noche regresé al hogar y encontré sobre mi cama otro sobre, sin remitente. Dentro, una carta escrita con la letra torpe de un niño. «Abuela, papá nos contó todo. Queremos verte. Mamá dice que tú eres buena. Por favor, no te enojes. Queremos conocerte».
Eran mis nietos. Me quedé mirando esas líneas, temblando. Mirta, al verme, me abrazó. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «No lo sé», respondí. «No quiero que sufran por los errores de su padre». Pasaron los días. Pensé mucho. Al final, decidí responderles. Les escribí una carta sencilla, sin reproches. Solo verdad. Les conté que los amaba, aunque nunca los hubiera visto crecer. Que a veces el amor no necesita presencia, solo memoria. Que cuando uno se equivoca, lo importante no es huir, sino aprender. Les envié una foto mía, la más reciente, sonriendo frente al jardín del hogar Luz del Invierno. No sabía si llegaría a sus manos, pero la envié igual, porque algunas cartas se escriben más para sanar que para ser respondidas. Semanas después, llegó una visita inesperada. Una mujer joven, de cabello recogido y ojos claros. Venía con un niño de unos 8 años. «¿Doña Estela?», preguntó tímida. «Soy Viviana, la esposa de Mauricio. Bueno, la ex-esposa». Me quedé inmóvil. El niño se escondía detrás de su falda. Ella respiró hondo y continuó. «Él no sabe que vine. No lo aprueba, pero yo necesitaba hacerlo. Quería que mi hijo conociera a su abuela». El corazón me dio un vuelco. Me acerqué despacio y me arrodillé ante el pequeño. «Hola, mi amor. Soy Estela». El niño me miró curioso y sonrió. Tenía los mismos ojos que su padre cuando era niño. Viviana explicó que se había separado hacía meses, que no soportaba la amargura de Mauricio, su obsesión con el dinero, su orgullo. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo, «pero quiero que mi hijo conozca el amor que su padre olvidó». Pasamos la tarde en el jardín, comiendo pan dulce y contando historias. El niño me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Una casa grande con muchas ventanas y un letrero que decía «Hogar de la abuela Estela». No pude contener las lágrimas. Viviana lloró también. Antes de irse, me abrazó. «Gracias por perdonarnos sin decirlo», susurró. «No lo hago por ustedes», respondí. «Lo hago por mí. El rencor envejece más que la edad». Desde ese día, venían de vez en cuando. Jugábamos con los otros niños que visitaban el centro, leíamos cuentos, hacíamos galletas. Yo sentía algo nuevo, una ternura sin expectativas. No buscaba recuperar el pasado, disfrutaba del presente que me quedaba. Cada risa del pequeño era una hebra más tejiendo la paz que tanto me costó encontrar. Pero un domingo llegó una noticia que removió todo. Mirta me llamó a su oficina. «Estela, tenés que sentarte». Me entregó un papel, un parte policial. Mauricio había sufrido un infarto. Estaba internado, grave. El silencio se me metió en el pecho. No supe si llorar o no. Mirta me tomó de la mano. «¿Querés ir a verlo?». No respondí enseguida. Pasé toda la noche pensando. Al amanecer le dije que sí. Voy, pero no por él. Voy por mí, para cerrar el círculo. Cuando entré a la habitación del hospital, el olor a desinfectante me recordó la primera vez que estuve allí, aquella noche del frío. Mauricio dormía, pálido, con tubos y máquinas alrededor. Parecía un niño perdido, no el hombre que me había herido. Me senté junto a la cama. Le tomé la mano, tibia aún. «Hijo», murmuré, «el tiempo es sabio. Te devuelve lo que das».
pero también te enseña lo que no supiste valorar. No esperaba que despertara, pero abrió los ojos despacio. Me miró con sorpresa, y las lágrimas se acumularon en sus pestañas. «Mamá». «Shh, no hables», le dije. «Ya está. Perdóname. Ya te perdoné hace mucho. Solo faltaba que tú lo supieras». Se quedó mirándome, y una sonrisa mínima apareció en sus labios. Cerró los ojos. No volvió a hablar. No murió ese día, pero nunca volvió a ser el mismo. A las pocas semanas, lo trasladaron a un centro de rehabilitación. Viviana me contó que apenas hablaba, que pasaba los días escribiendo cartas que nunca enviaba. Yo no lo juzgué. El arrepentimiento tiene su propio idioma, y a veces el silencio es su traducción más honesta. Un año después, recibí una carta suya, breve, escrita con letra insegura. «Mamá, si algún día lees esto, quiero que sepas que entendí. No todo el dinero del mundo puede comprar una noche de paz. Tú la encontraste, yo la busco. Cuida de mis hijos. Si ellos te dejan, te amo». La guardé en mi cuaderno, junto a la primera carta de sus hijos. Esa noche recé por él, no como madre dolida, sino como mujer que finalmente comprende que hay heridas que solo el tiempo y el remordimiento pueden curar. Los años siguieron. El hogar luz del invierno creció. Abrimos una biblioteca, un pequeño taller de costura y un huerto donde las residentes plantaban flores y hierbas medicinales. Vinieron autoridades, periodistas, jóvenes voluntarios. Yo ya caminaba con bastón, pero seguía enseñando a leer a las nuevas abuelas que llegaban. Algunas venían rotas, asustadas, con la mirada vacía. Yo les decía lo mismo que me dije a mí misma aquella primera noche en el garaje. Todavía no estás sola. Todavía puedes empezar. Y veía cómo poco a poco, entre lágrimas y risas, volvían a creer en la vida. Mirda decía que mi historia era una película, pero para mí era solo un milagro cotidiano. Seguir respirando sin rencor. A veces, en las tardes tranquilas, me sentaba en el patio y veía a los niños del barrio jugar junto a las ancianas. Era una mezcla hermosa. La infancia que empieza y la vejez que termina, encontrándose en un mismo patio. Pensaba que así debía ser siempre la vida, un ciclo que se cierra con ternura, no con abandono. Un día de noviembre me avisaron que Mauricio había muerto, un infarto mientras dormía. Sentí un vacío leve, sin dolor ni alivio, solo un silencio profundo. Fui al funeral. Había poca gente. Viviana estaba allí, con mis nietos. Cuando me vio, se acercó y me abrazó. «Él habló de usted hasta el final», dijo. «Decía que usted era su redención». Lloré, no por su muerte, sino por el niño que una vez fue. Toqué su féretro y susurré: «Descansa, hijo. Al fin estás en paz». Después del entierro, el más pequeño me tomó de la mano. «Abuela, ahora papá está en el cielo». Asentí. «Sí, mi amor, donde ya no hay frío». Regresamos al hogar. Esa noche, mientras preparaban chocolate caliente, Mirta me dijo: «¿Y ahora, Estela, qué sigue?» La miré, sonriendo. Vivir, vivir hasta el último aliento. Ya lloré demasiado. Ahora me toca agradecer. Pasaron los meses y el invierno volvió, esta vez más suave. Cada mañana salía al jardín,
respiraba el aire limpio y me sentaba bajo el árbol grande que plantamos el primer año del centro. Lo llamábamos el árbol del perdón. Colgábamos de sus ramas papeles con nombres y promesas. Yo colgué 3, Andrés, Mauricio y mi propio nombre, porque entendí que también debía perdonarme a mí misma por haber callado tanto, por haber creído que amar era aguantar. Ahora, cuando los visitantes llegan al hogar Luz del Invierno, muchos me preguntan qué se siente haberlo perdido todo y aún así sonreír. Siempre respondo lo mismo. No, lo perdí todo. Perdí el ruido, pero gané la paz. Por las noches, antes de dormir, abro mi cuaderno, ya gastado, y leo la primera frase que escribí después del hospital. El frío mata despacio, pero la indiferencia mata más. Luego, cierro los ojos y doy gracias por cada día de calor que me fue devuelto. Porque aunque la nieve siga cayendo, dentro de mí ya no hay invierno. Y si alguna vez alguien pregunta quién fui, quiero que digan esto. Fue una mujer que aprendió que la dignidad no se mendiga, se construye con manos temblorosas y corazón limpio. Así termina mi historia, no con rencor, sino con calma, porque incluso después de haber sido enterrada viva en el olvido, una vieja maestra todavía puede enseñar la última lección, que el amor verdadero, el que sana, a veces no viene de la familia que te dio la vida, sino de la gente que te la devuelve cuando ya no esperabas nada. A veces la verdad no grita, susurra, y quien tiene el alma rota la escucha más fuerte que nadie. La inauguración oficial del Hogar Luz del Invierno fue noticia nacional. Vinieron alcaldes, cámaras, reporteros. Todos querían escuchar a la abuela del garaje, como algunos me llamaban con cariño y otros con morbo. Yo sonreía, pero en el fondo no buscaba aplausos. Lo único que quería era ver esas camas limpias, esas mantas dobladas, ese olor a pan recién horneado que yo misma pedí que fuera la esencia del lugar. Porque un hogar, me decía siempre, se reconoce por el olor, no por el tamaño, y el nuestro olía a dignidad. Esa mañana, mientras los músicos afinaban guitarras y las mujeres mayores se acomodaban en sus sillas, Mirta se me acercó con un sobre color marfil. «Te lo dejó el notario», dijo, entregándomelo. Lo abrí con cuidado. Era el acta final de transferencia. El terreno, donde alguna vez temblé de frío, ahora pertenecía legalmente a la fundación que llevaba mi nombre. Leí cada línea, cada sello, cada firma, como si fueran cicatrices cerradas. Al final del documento había una nota escrita a mano, con gratitud por recordarnos que la justicia puede tener rostro humano. Licao R. Zavala. Sentí un nudo en la garganta, no por vanidad, sino por alivio. A veces uno lucha toda una vida sin saber si el dolor sirvió para algo. Ese día supe que sí. Cuando me pidieron dar un discurso, subí al pequeño escenario. No tenía papeles. Había repasado las palabras tantas veces en mi cabeza que ya vivían en mí. Hace 2 años, dije, yo estaba en un garaje, sola, esperando morir. Hoy, en ese mismo lugar, hay risas, hay pan, hay esperanza. No me salvó la caridad, me salvó la mirada buena de una vecina. Y esa es la semilla de todo lo que ven aquí. Porque el amor que se comparte multiplica. La gente aplaudió, algunos lloraban, pero el aplauso más sincero vino de las mujeres del hogar, que se pusieron de pie, levantando las manos.
Esa fue mi ovación, no por haber sobrevivido, sino por haber convertido el dolor en refugio. Después del acto, un periodista joven me pidió una entrevista exclusiva. Doña Estela, ¿qué siente al ver que su historia cambió leyes y conciencias? Sonreí. Siento que la vida me devolvió la voz justo cuando pensé que ya no servía para nada. No fui mártir, fui maestra. Y hasta el último día seguiré enseñando lo que aprendí, que una madre también tiene derecho a decir basta. Pasaron las semanas, y el hogar se llenó de nuevos residentes. Llegaban mujeres de distintas partes del país. Una abuela de Veracruz que dormía en una terminal de autobuses. Una señora de Sonora cuyo hijo la había dejado en un hospital. Una viuda de Monterrey que perdió su casa. Cada una traía su historia, y en cada historia veía pedazos de la mía. Les enseñaba a escribir cartas, a leer el periódico, a cocinar juntas. Cuando alguien se quebraba, les decía: no lloren por quienes no supieron amarlas, lloren por todo el amor que aún pueden dar. Una tarde, mientras revisaba unos papeles, Mirta entró al despacho con el rostro serio. Estela, tengo que decirte algo. En sus manos tenía un sobre sellado. Esto te llegó por correo certificado. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta manuscrita con una caligrafía temblorosa pero conocida, la de mi hijo, Mauricio. Por un instante, el aire se detuvo. Respiré hondo y empecé a leer. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No quise irme sin decirte lo que nunca tuve valor de decir en persona. Sé que no merezco tu perdón, pero lo busqué todos los días, desde aquella noche. Pensé en ti en cada amanecer, en cada comida, en cada silencio. Me equivoqué por soberbia, por miedo, por cobardía. Quise tenerlo todo y terminé vacío. El dinero, la casa, nada sirvió para llenar el hueco que dejaste. Si algo aprendí en este tiempo es que el frío no viene de afuera, sino de adentro. Te pido que reces por mí, no para que me salve, sino para que mi alma aprenda a descansar. Con amor, tu hijo, Mauricio. Las lágrimas me nublaron la vista. No eran de tristeza, sino de descanso. Mirta me abrazó en silencio. Ya está, Estela, me dijo al oído. Ya cerró el ciclo. Guardé la carta en mi cuaderno, junto a la primera que escribí en el hospital. Pensé en todo lo que había pasado. El garaje, el frío, el juicio, las cartas, la reconciliación. Todo había tenido un propósito: llegar a ese momento exacto en el que el rencor dejaba de tener sentido. A la semana siguiente, celebramos una misa en memoria de los familiares ausentes. Puse la foto de Mauricio en el altar, entre velas y flores. Cuando el sacerdote preguntó si alguien quería decir unas palabras, me levanté. Mi hijo no fue un hombre malo, dije. Fue un hombre ciego por el miedo, y el miedo es la raíz de muchas crueldades. Hoy no vengo a juzgarlo, vengo a agradecerle, porque gracias a su error, cientos de personas tienen hoy un lugar donde no pasarán frío. El sacerdote asintió, y varias mujeres lloraron. Yo también lloré, pero con paz. Después de la misa, me senté en el jardín del hogar. Era primavera. Las bugambilias caían sobre el suelo y el aire olía a pan dulce. Mirta se acercó con 2 tazas de café de olla.
Pensé que este sería un día triste, dijo. Y lo fue, pero no de los tristes que duelen, de los que limpian. Asentí. Sí, hoy, el invierno se acabó de verdad. Pasaron los meses, y mi salud empezó a debilitarse. Los médicos decían que era la edad, que mi corazón estaba cansado. Yo lo sabía. A veces, en las noches, sentía que Andrés me llamaba desde algún lugar tranquilo, con su voz grave. Ya es hora, Estelita. No tenía miedo. Había vivido lo suficiente para ver el fruto de mis heridas. Cuando me preguntaban si quería algo, respondía, solo que el hogar siga vivo cuando yo ya no esté. Entonces tomé una decisión. Llamé al notario y redacté mi último testamento. Dejé claro que el Hogar Luz del Invierno debía seguir funcionando como institución pública y gratuita, sin importar los cambios de gobierno o donaciones privadas. Pedí que Mirtha quedara como directora honoraria, y al final añadí un deseo personal: que mis cenizas fueran esparcidas bajo el árbol del perdón, el que plantamos el primer año. Firmé el documento con una calma que no había sentido nunca. Ya está, dije. Ahora sí, puedo irme cuando la vida quiera. Mirtha lloró, pero le sonreí. No llores, no me voy al frío, me voy a la luz. Esa noche abrí mi cuaderno una última vez. Escribí: a quien lea esto, no busques venganza, busca verdad. No esperes reconocimiento, espera serenidad. Y si alguna vez te cierran la puerta, no grites. Guarda tus fuerzas para construir la tuya. Nadie puede quitarte lo que has aprendido del dolor. Apagué la lámpara y me quedé mirando la ventana. Afuera, la luna iluminaba el jardín. Escuché risas, voces, vida, y sentí gratitud, porque la vida, con toda su crueldad, me había permitido ver la otra cara del sufrimiento, la bondad humana que nace del mismo barro del abandono. Los días siguientes fueron tranquilos. Los voluntarios venían a verme, me traían flores, cartas, dulces. Una tarde, el nieto mayor, aquel niño que dibujó la casa de la abuela Estela, vino con su madre. Ya era un adolescente. Me entregó un sobre. Papá quería que tuviera esto, dijo. Dentro había un pequeño crucifijo de madera. Lo reconocí al instante. Era el que le di a Mauricio cuando tenía 6 años y le daba miedo dormir solo. Lo apreté en mis manos y lloré. Gracias, hijo, le dije al nieto. Tu padre ya encontró su paz y yo la mía. Las semanas pasaron. Mi cuerpo se apagaba despacio, pero sin dolor. Cada mañana, las mujeres del hogar venían a verme. Me traían pan, flores, historias. Me hacían reír. Una de ellas me dijo: Doña Estela, usted nos dio más que un techo, nos dio nombre. Cerré los ojos y respondí: no se los di. Ustedes lo recuperaron solas. Yo solo encendí la luz. Una tarde de diciembre, exactamente 3 años después de aquella Navidad en el garaje, sentí que el aire se volvía más liviano. Pedí que me llevaran al jardín. Mirtha me abrigó con una manta y me puso una taza de café en las manos. ¿Te acordás de aquella noche?, preguntó. Sonreí. Sí, pero ahora el frío ya no me duele. Miré el árbol del perdón, alto, fuerte, lleno de cintas y papeles. El viento los movía suavemente. Pensé en todos los nombres escritos allí, en todas las almas que, como la mía, habían encontrado consuelo. Le dije a Mirtha: prométeme algo.
lo que quieras. Que cuando me toque irme, no apaguen las luces del hogar. Que sigan encendidas toda la noche, para que si alguna otra alma perdida pasa por aquí, sepa que hay calor adentro. Ella asintió llorando. Te lo prometo, Estela. Cerré los ojos. Escuché los villancicos lejanos de alguna casa vecina. El aroma del pan y la canela me envolvía. En ese instante entendí que no me moría, solo cambiaba de invierno. El último pensamiento que tuve antes de quedarme dormida fue la voz de mi hijo diciendo, «Perdón, mamá», y la mía respondiendo, «Ya, todo está perdonado». No sé cuánto tiempo pasó después, pero sé que al amanecer, cuando el sol doró las paredes del hogar, el árbol del perdón estaba cubierto de flores blancas, aunque no era época de florecer. Y en la entrada, alguien había dejado una nota que decía, «La abuela Estela al fin descansó, pero su luz sigue encendida». Desde entonces, cada 24 de diciembre, en el hogar Luz del Invierno, no se hace misa de tristeza, sino de gratitud. Las abuelas nuevas encienden velas, los niños del barrio cantan, y todos recuerdan que una mujer, un día, transformó el lugar del abandono en una casa para todos. Y cuando preguntan quién fue esa mujer, Mirza siempre responde lo mismo. Fue la que convirtió el frío en fuego, el silencio en voz, y la vergüenza en esperanza. Fue Estela, la que no murió aquella noche, porque su amor todavía calienta. No busqué venganza, solo verdad, y la verdad, al final, me devolvió la paz. Dicen que cuando uno envejece los días se confunden, pero yo puedo decirte con certeza que hay amaneceres que nunca se olvidan. El mío fue el del 25 de diciembre, 3 años después de aquella noche en el garaje. No desperté en una cama de cemento, sino en el recuerdo cálido de todas las manos que alguna vez me ayudaron a levantarme. No sé si fue un sueño o una despedida, pero en él todo estaba lleno de luz. Escuchaba voces conocidas, risas, y el sonido de una radio que tocaba Noche de Paz, la misma canción que escuché mientras moría. Pero esta vez no dolía. Mirza me contó después que me encontró con una sonrisa, las manos sobre el pecho y el crucifijo de madera de Mauricio entre los dedos. Dijo que parecía dormida, como quien ha terminado una conversación pendiente. No hubo llanto, solo silencio, ese silencio dulce que deja la gratitud. Se fue tranquila, repetía Mirta a todos, como quien sabía que ya lo había dicho todo. El día de mi velorio, el hogar Luz del Invierno se llenó de gente. No había tristeza, sino un murmullo suave de respeto. Las mujeres mayores llevaron flores del jardín, los niños del barrio cantaron, y los voluntarios encendieron velas por cada historia que allí se había salvado. En la entrada colocaron una foto mía, la que me tomaron el día de la inauguración, con la bufanda azul y el rostro en calma. Debajo, una placa. Aquí vivió y enseñó doña Estela Ramírez, quien convirtió el frío en refugio. El sacerdote habló poco, dijo que la muerte de una mujer buena no es final, sino semilla. Marta tomó la palabra después, con la voz temblorosa pero firme. Yo la vi llorar de hambre y de miedo, dijo. La vi perdonar lo imperdonable, pero también la vi renacer. Nos enseñó que no hay edad para empezar de nuevo, que la dignidad no depende del apellido ni del dinero,
sino de la paz que uno deja atrás. La gente aplaudió. Algunos lloraban, otros sonreían. Y yo, desde donde estuviera, sentí que por fin descansaba. Mis cenizas fueron esparcidas bajo el árbol del perdón, tal como pedí. Mirtha lo hizo al amanecer. El cielo estaba rosado, el aire olía a pan y bugambilias. Cada hoja que caía parecía un trozo de mi historia regresando a la tierra. Mirtha colocó un papelito entre las raíces, escrito con su letra redonda. Gracias por enseñarnos que el calor verdadero no se compra, se da. Con el paso de los meses, el hogar siguió creciendo. Llegaron nuevas mujeres, nuevas historias, nuevas risas. En la pared del comedor colgaron un cuadro con mi frase favorita: no muere quien deja encendida una luz en el corazón de los demás. Los voluntarios jóvenes solían preguntar quién había sido esa Estela de la que todos hablaban. Las residentes respondían sonriendo: fue una maestra que enseñó sin pizarrón, con el alma. Cada 24 de diciembre, Mirtha organizaba la Noche del Calor. No era una misa ni una fiesta. Era una vigilia silenciosa en la que se dejaban las puertas abiertas del hogar, con café de olla, pan y cobijas por si alguien del pueblo necesitaba refugio. Algunas noches no llegaba nadie. Otras, aparecían ancianos perdidos, mujeres cansadas, jóvenes sin rumbo. Siempre había un lugar para todos. Así lo habría querido ella, decía Mirtha. Así empezó todo, con una puerta cerrada. Por eso ahora ninguna se cierra. Con los años, el hogar Luz del Invierno se convirtió en símbolo nacional. Escuelas, iglesias y asociaciones tomaron su nombre. Se fundaron centros similares en otros estados. En cada uno había un mural. Una anciana sentada junto a una estufa encendida, rodeada de niños y flores, con la frase: no busques justicia en la venganza, búscala en la bondad. Algunos ni siquiera sabían que esa frase fue mía. Y eso me gustaba, porque cuando una historia deja de pertenecerte, es señal de que ha cumplido su propósito. Mirtha envejeció también, pero siguió al frente hasta el final. Cuando murió, muchos años después, la enterraron junto a mi árbol. En la ceremonia, una de las nietas de las primeras residentes, una joven periodista, leyó una carta que encontró entre sus cosas. Decía: prometí mantener la luz encendida, y así lo hice. Cada vez que el viento movía las ramas del árbol, sentía que Estela me decía: sigue, porque mientras haya una mujer con frío, todavía hay algo que hacer. Hoy, dicen que el hogar Luz del Invierno tiene más de 100 residentes, y cada diciembre, las bugambilias florecen aunque no sea su temporada. Nadie sabe por qué. Las abuelas nuevas aseguran que soy yo, que vuelvo en forma de flores para recordarles que el frío se vence compartiendo. Los niños me llaman la abuela de la luz. Algunos dejan galletas y tazas de chocolate bajo el árbol, como si esperaran que aparezca a medianoche. Tal vez lo hago, quién sabe. Porque cuando una vida se entrega por amor, no se apaga, se transforma en calor. Si pudiera hablarles una última vez, les diría: no dejen que el miedo les robe la ternura. No se avergüencen de sentir. El mundo necesita más manos que abracen y menos bocas que juzguen. Y recuerden, cada vez que una puerta se cierra, una vela puede encenderse. No esperen a que alguien la encienda por ustedes. Esa es mi despedida, no desde la tristeza, sino desde la certeza de haber cumplido con mi destino.
Fui madre, maestra, víctima y testigo, pero sobre todo, fui humana. Caminé por el hielo del abandono y llegué a la orilla de la compasión. Y si algo aprendí en ese viaje, es que la vida no se trata de cuánto resistimos, sino de cuánta luz dejamos cuando nos vamos. Por eso, cuando alguien pregunte por mí, no digan que morí de frío. Digan que aprendí a amar hasta el último aliento y que cada invierno que pasa me trae de vuelta, convertida en esa brisa tibia que entra por las ventanas del hogar luz del invierno, recordándole al mundo que aún en la noche más helada, siempre hay una llama encendida esperando a quien se atreva a volver.